Ahora viene la medio ponencia, medio conversatorio sobre el sujeto del feminismo y vamos a seguir con Marta, que antes no la he presentado, pero es doctora en filosofía. Su tesis, como ha dicho, luego ha sido publicada en la editorial Cátedra en la colección de feminismos con el nombre de Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional. Eso es. Y por otro lado, Cristina, que es investigadora y experta, ella estudió historia y ha trabajado mucho con perspectiva feminista, pues todos los avances reaccionarios de las olas antifeministas, de la mujer en el deporte, y seguro que es muy interesante. Y luego abrimos turno de preguntas con preguntas que os hayan surgido también en la anterior ponencia. Sí, hemos estado un poco debatiendo cómo, primero hemos hecho un planteamiento, como veis seguimos manteniendo esto porque siempre viene bien, y ahora es un poco más, quizás sea un poco menos organizado, pero también desvía algunas cosas. Hemos estado debatiendo cómo centrar, ya que hemos explicado mucho, digamos, la primera parte. Vamos a ver si somos capaces de aterrizar problemas actuales, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta, y hay mucha gente a la que no le gusta hablar del sujeto político del feminismo. Yo quiero decir, como veis, en el feminismo casi todos son debates, O sea, el feminismo es una parte importantísima del debate y no el acuerdo, como vamos a ver ahora. Claro, la pregunta a mí, yo voy a plantear el tema del sujeto político del feminismo desde dos ángulos. Sencillamente, yo creo que es importante que os lo planteéis vosotros y vosotras, en el sentido de que lo penséis, y sobre todo lo penséis desde luego desde la óptica de un partido, de gente que milita en un partido socialista de izquierda de una cierta raíz, y que es un partido de izquierda, pero no es cualquier partido de izquierda ni cualquier cosa de izquierda, ¿vale? Yo creo que hay que hacer una labor de estudio, de definición, que es el socialismo, hacia dónde vamos, dónde ponemos límites, dónde ponemos pie en pared, qué es lo que es y qué es lo que no es. Porque si no, claro, se nos pregunta sobre el sujeto político del feminismo. Cuando quieras me interrumpes. No, sí. Sí. Pero no digo porque ha venido muy bien para esto que ya matizara cosas que a mí se me habían olvidado, militancia, no sé qué, un montón de cosas. El del 48, el manifiesto comunista, bueno, en fin, es lo que tiene la síntesis, que a veces se te pasa. Bueno, claro, si se pregunta en torno al sujeto del feminismo es porque alguien lo está poniendo en solfa, ¿sí? Es porque alguien está poniendo, como muy bien ha dicho, parece que el feminismo siempre tiene que estar perpetuamente volviendo a explicar qué es lo que es el feminismo y qué cosas son y qué cosas no son. Es que el feminismo no es cualquier cosa, como estáis viendo. Y no hay que tener miedo a decir el feminismo es una cosa. Yo siempre digo, el deporte segrega, claro que segrega, para crear competiciones justas, segrega en torno a la discapacidad, segrega en torno al sexo, segrega en torno al peso, porque sería muy injusto que una persona de 100 kilos boxeara con una de 30. Entonces, nadie dice, bueno, el deporte segrega, es un espanto, no sé qué, quitemos, mal. No, hay cosas que son. Bien, por lo tanto, ¿por qué se está poniendo y por parte de quién se está poniendo en solfa el sujeto del feminismo? Como ya se ha dicho y lo has hecho fenomenal, el feminismo es una suerte de humanismo, es una visión de globalidad y es una visión de sistema democrático. Pero es verdad que en los desarrollos del feminismo, particularmente cuando se comienza a hacer esa distinción entre sexo y género, hay gente que incluso hubo dentro del movimiento feminista muchas mujeres que no quisieron utilizar, que avisaron de que el uso del término género iba a ser problemático, porque ya había gente que al decir sobre el sexo se construye el género, que esto viene pues, de la antropología, pues gente que veía y decía, pues yo qué sé, en esta isla partida en dos, en este lado los hombres realizan unas funciones y las mujeres otras, pero sin embargo, aunque realicen unas funciones y otras, el desequilibrio, la desigualdad estructural existe. Ya está.
Entonces, a eso dijeron, bueno, pues hay una desigualdad estructural, pero no las mismas funciones. Bueno, entonces el concepto del género ha sido problemático. ¿Qué ocurre? Que hay gente que hace unos estudios sobre el género que son interesantes, que cuestiona precisamente a qué debemos llamar género. Luego sabéis que en Estados Unidos, pues, llamarlo sex y gender son la teta, o sea, quiere decir, tú puedes matar en una película pero no enseñar una teta. Entonces, bueno, pues esta cosa de llamarlo sex, prefirieron llamarlo genéricamente gender, y también de ahí viene otra confusión. Pero a lo que voy. Los debates sobre el género son interesantes, pero adquieren una deriva que ya no es feminista, que es cuando el género se convierte en una teoría de los géneros. El feminismo no es una teoría de los géneros, ¿sí? Cuando tú dices el sexo, el género es performativo, quiere decirse, sería un poco complicado explicar lo que es la performance, pero la performance es el género es se ritualiza, o sea, quiere decir, tú puedes disfrazarte, en el fondo, una actuación, y eso es el performativo. Y eso, la performance del género es lo que produce el sexo. Esta es la visión de la teoría queer. El sexo y el género, en la teoría de la confusión, pasan a ser la misma cosa. De hecho, se intenta hacer desaparecer el concepto sexo porque es el género el que provoca la existencia del sexo, y no al revés, como decimos la teoría feminista. Tú naces con un sexo determinado y sobre ese sexo se te coloca en un determinado nivel social. Vale. Claro, ¿cómo se hace una subversión del género? Pues parodiándolo infinitamente, hasta 100.000 géneros. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que el sexo que es susceptible de parodia, si os paráis a fijar, es el femenino. Pero esto lo dice Judith Butler sin ningún empaque. Dice literalmente que el género espectacular es el femenino. Es decir, que es el que más campo lleva a la performance. Por un lado, tenemos este cuestionamiento de lo que es el sujeto político del feminismo, que pasa de ser, como hemos visto prolíficamente a lo largo de la mañana, las mujeres, pasa a ser los géneros. Pero eso no es una teoría feminista, es una teoría de los géneros, que tienen perfecto derecho a desarrollarla, a apoyarla y a ser partidarios de ella. La pregunta que yo hago es, o sea, la cuestión que yo hilo, y lo voy a ser así muy... Luego tú me vas matizando, ¿vale? De hecho sabéis que Judith Butler es la que establece, y luego está Paul B. Preciado, que es la que lo lleva a la petición de que el sexo desaparezca de cualquier referencia, o sea, que cualquier referencia biológica desaparezca de toda la documentación legal, desaparezca. Es lo mismo exactamente que dicen los principios de Yogyakarta. Sabéis que la fundamentación de todo esto viene de unos principios que, además, en la ley vasca, si la leéis, la ley vasca trans, dice que los principios de Yogyakarta son un acuerdo internacional, que no es cierto. Quiere decir, tienes todo el derecho a defender la doctrina de los géneros. No la llames feminismo, llama la doctrina de los géneros. Y tienes derecho a respaldarla y a quererla, no tienes derecho a ser del PP. Pero lo que no tienes derecho es a no decir la verdad. No es un acuerdo internacional. Antes he dicho Beijing, son 1000 y pico, 180 y tantos países, 2000 asociaciones feministas. Estos son 29 personas, algunos de ellos sí trabajan dentro de la ONU como relatores, pero no es en ningún caso un acuerdo internacional. Lo que pasa es que se vende así hasta tal punto que está en nuestra legislación vasca. Así expresado. Y estaba en la primera redacción de la ley española nacional. Luego se quitó. Vale. Por un lado, ¿de dónde viene el cuestionamiento? El cuestionamiento del sujeto político viene una parte de la teoría queer, pero otra que me parece más relevante que penséis. Y es que viene de parte
de lo que ellos mismos se autodenominan como populismos de izquierdas. Nosotros estamos viviendo ahora en un momento en el que hay dos populismos en los extremos políticos. Uno es el populismo de derechas y uno es el populismo de izquierdas. Y no lo digo con carácter peyorativo, lo digo porque lo dicen ellos. Quiere decir, un teórico del populismo de izquierdas es Errejón, ¿sí? Es Podemos y es parte de Sumar, sin no tocar, pero parte de Sumar. Por lo tanto, quiero decir, pensemos que el populismo, y os animo a que leáis sobre el populismo de izquierdas, tiene siempre un hacer político, que es el de los antagonistas, ¿sí? Siempre necesita crear un enfrentamiento, necesita dos cosas: crear un enfrentamiento entre dos postulados donde uno va a ser el bueno y el otro va a ser el terrible, el que hay que echar, el que no hay que escuchar, el que hay que cancelar y el que hay que evitar debatir, ¿sí? El populismo de izquierdas habla de un concepto como es pueblo. Establece un concepto en el que algunos son el pueblo, los que ellos decidan, quienes ellos decidan. Ese populismo de izquierda y de derechas, los de derechas también dicen pueblos son los nacionales y los extranjeros son los que vienen aquí a vaquear y a no sé qué y a chupar de nuestro estado de bienestar. Pero la izquierda dice hay un pueblo y hay una casta. Yo creo que nosotros, que somos socialistas, hijos de un socialismo de materialismo histórico muy apegado a la razón y a la verdad, tenemos que saber hacer una crítica a este populismo de izquierda y no tragárnoslo como si fuera algo absolutamente inevitable, ineludible, y que además ellos son la modernidad y nosotros, si defendemos un materialismo histórico y tal, somos lo retrógrado, todo lo fóbico, así en un listado inmediatamente largo. No. Tenemos que saber que ese populismo lo que hace es definir el pueblo, y os va a sonar, el pueblo no es una categoría cerrada, porque no quieren categorías cerradas y exclusivas. Es decir, no quieren una cosa como la lucha de clases, porque esto les parece que en realidad es, y lo llaman esencialistas, dicen que son esencialistas, igual que el feminismo es esencialista porque solo trabaja con mujeres, y la clase obrera es esencialista porque solo trabaja con obreros. Entonces, ellos lo que hacen es coger ese concepto de pueblo y decir que el pueblo es performativo. O sea, que el pueblo se conforma dependiendo, claro, es performativa la teoría queer, y es performativo el concepto de pueblo de la izquierda populista. Por lo tanto, ese vaciar de contenido a estos grandes categorías políticas que nosotros hemos usado, como es la de la igualdad, como es la del feminismo y como es la del socialismo, para convertirlas en cajones desastre donde nos va a caber todo en la medida en la que se necesite para este populismo. ¿Sí? Significantes vacíos. Claro, al final lo que se dice es que la lucha de clases es una lucha arcaica y además está haciendo el juego al liberalismo. Y ahí nosotros, como socialistas del materialismo, tenemos que decir que no, que nosotros tenemos que sujetarnos a esas categorías y a esa, tú lo verás mucho mejor, porque quiere decir, si no conceptualizamos bien, no politizamos bien. Claro, tanto de izquierdas como de derechas, voy a intentar ir acabando, de derechas de izquierdas necesita que haya un liderazgo que apele al sentimiento y a ese pueblo. Los de derechas dicen, Trump dice, yo soy el pueblo, yo soy como vosotros, no como esos asquerosos, y les llama de todo, del Capitolio, y entonces vosotros, pueblo, tenéis que ir hacia el Capitolio, a tomar el Capitolio, porque vosotros tenéis una esencia maravillosa que es la de ser el pueblo, y yo estoy con vosotros, yo soy de los vuestros. Hay una cosa más absurda que Trump pretenda ser
como un granjero de Alabama que no tiene dónde caerse muerto. Bueno, pues eso se consigue a través de la exaltación del sentimiento, pero tiene eso tanto que ver como con otras cosas que se dicen dentro del populismo de izquierda: asaltemos los cielos. Sí. O sea, quiere decir, ¿qué significa eso? Son conceptos vacíos, pero que llaman al sentimiento, y además a un sentimiento que viene de antiguo. Hay un documental maravilloso que es Asaltar los cielos, que quiere decir que no será puntada sin hilo. No penséis que el cuestionamiento del feminismo es una casualidad del sujeto político del feminismo, ¿no? A esta situación, no voy a decir más de este populismo de izquierdas, pero sí se corresponde una visión del feminismo, que hay un manifiesto que se llama el manifiesto del 99%. Sí. ¿Qué se hace? Se vacía el feminismo como se ha vaciado el concepto pueblo, como se ha vaciado el concepto lucha de clases, para decir, no, es que el feminismo que ustedes plantean es un feminismo arcaico, es un feminismo además excluyente, que no tiene sentido, porque el feminismo no puede dedicarse solo a ¿qué es esto del patriarcado? El patriarcado lo rechazan muchas cosas, pero rechazan el concepto del patriarcado porque no explica. Los que no explican son ellos. Es decir, los que no explican, te dicen el patriarcado no explica todo lo que pasa. Dices, ya, pero es que tú lo que pasa no lo explicas en absoluto. Si os fijáis, hay un vaciado de contenido de ese feminismo para llenarlo de todo lo que sea. Porque se necesita, estos movimientos populistas necesitan una base social muy amplia para ir proponiendo, da igual lo que se haga, ir proponiendo, porque a nuestra sociedad nos consideran que el feminismo es punitivista, que solo sabe yo qué sé, castigar, y estamos pidiendo las penas de los violadores, cuando yo creo que nadie había pedido eso. Lo que no habíamos pedido era la disminución de las penas. ¿Sí? Pero te atacan diciendo que vosotros sois punitivistas, sois exclusivos. El feminismo tiene que vaciarse de ese contenido para convertirse en el motor del movimiento social. Y si os fijáis, dentro de los movimientos del 8M, de las convocatorias del 8M, es que ya están los animalistas, el 8M se está convirtiendo en un cajón desastre. Para los que no seáis, sois muy jóvenes, yo ya lo siento, no quiero poner una abuela cebolleta, pero yo ya calzo unas canas y ya he vivido unas cuantas peleas. En los años 70 hubo muchas mujeres de este partido que se partieron la caja para sacar al feminismo y a las políticas feministas de ese cajón desastre que eran las políticas sociales. Los asuntos sociales, sí, sí. Porque no somos, ¿sí?, una minoría, no somos eso que hacen las mujeres que tienen... No, somos un movimiento. De hecho, hubo muchas mujeres que tampoco quisieron un ministerio de igualdad, precisamente porque iba a quedar en eso que hacemos las mujeres. Y el feminismo es transversal, atiende a la transversalidad, a la economía, a todo, ¿sí? Entonces, ese vaciado, y de repente el feminismo del 99%, que es los 43 millones de formas de ser feministas que se definieron desde Podemos. Porque hay 43 millones, el 1% debemos ser las feministas. Yo, repito, es desde mi punto de vista una teoría de género que yo respeto, o sea, lo digo de verdad, y además lo leo, y hay cosas que me parecen aportaciones interesantes. Yo he leído a Paul B. Preciado y su tesis doctoral me parece interesante, y hay cosas que, o sea, quiero decir, no creáis que no lo leo y no me interesa y no sé qué. Sí, interesa, pero es otra cosa, es como que lea a un partido pues, de derechas. Pues hay cosas que me interesan, otras que no me interesan en absoluto. Desde luego no es mi postura, felicito a quien quiera, pero no lo llamemos feminismo, porque ese vaciamiento es lo que está cuestionando desde dos puntos de vista. No hablo de la extrema derecha, porque esa es antifeminista, sí. La extrema derecha, el populismo de derechas es antifeminista de por sí, o sea, quiero decir, es terrible, pero el que a nosotros nos interesa es este. Yo creo que es una teoría del reconocimiento de las diferencias, pero no es una teoría de transformación social.
no transforma social, no hace transformación social solo hablar de la diversidad sexual. Y luego eso nos lleva a confundir igualdad y diversidad. Y con esto acabo. La igualdad y la diversidad no se pueden mezclar. La diversidad existe. Aquí estamos, mujeres jóvenes, viejas, gordas como yo, flacas, mujeres de un origen, de otro. Sí, bueno, quiero decir, de un aspecto más chica, de un aspecto menos chica. Estamos de todo, chicos, mayores, jóvenes. La diversidad solo hay que constatarla, defenderla, aplaudirla y hacer que se respete. Pero la igualdad no existe, hay que construirla. Entonces, si todo lo hacemos como diversidad y las mujeres pasamos a ser una diversidad más, estamos acabando, y luego seguiremos hablando de esto, estamos acabando con el sentido del feminismo, que es como acabar con el sentido de una parte de un sistema democrático. No sé, yo lo Sí, sí. No sé si plantea un poco así a brochazo muy gordo, pero el por qué y quién plantea este puesta en liza y en qué momento. Luego también, o sea, esto que se dice, es moderno, no, esto surge en los años finales de los 80-90, es un debate que parece terminado, que se recupera ahora, con un interés, como veis, muy claro, que desde luego yo como persona heredera de un socialismo material, histórico, o sea, y un feminismo, desde luego, yo no puedo, no es el mío, esa teoría de los géneros. Bueno, yo voy a ser muy breve, perdón. Bueno, siguiendo con lo que ha dicho Cristina también de la posmodernidad, los años 80 y tal, ¿cuál sería la problemática de esa diversificación o proliferación de sujetos que diluye en parte la lucha feminista de que haya un sujeto único y de ahí el universalismo? Y de ahí podemos hablar también de lo que ha dicho antes Cristina en la anterior ponencia, del feminismo negro y tal. ¿Cuáles son las matrices de opresión? Que eso yo creo que es importante para tener, conceptualizar y politizar lo que habéis dicho antes. Entonces, para tener clara una lucha que sea emancipatoria y no desde la autodeterminación y la individualidad, porque no podemos luchar desde eso. Claro, yo lo que quería decir al hilo de porque esto lo habíamos hablado antes y, bueno, aparte de que estamos totalmente de acuerdo, continuando con el planteamiento de Cristina, esto del vaciamiento de conceptos, del contenido de los grandes conceptos emancipatorios o emancipadores, viene de atrás, efectivamente. Y viene, yo no puedo no ser un pelín filosófica, viene de un contexto filosófico y de un contexto histórico. Históricamente, neoliberalismo a partir de los años 80, filosóficamente, posmodernidad. Y es muy importante, creo yo. La posmodernidad, no voy a aburrirlo, no voy a daros aquí ninguna clase, porque además definir la posmodernidad es en sí mismo ya complejo, pero si tuviéramos que definirlo o resumir sus planteamientos, diríamos que es el movimiento teórico, el pensamiento que surge a partir del rechazo del pensamiento de la modernidad ilustrada y todo el legado de la Ilustración. La Ilustración incumplió sus promesas, fíjate, la emancipación acabó en Auschwitz, bueno, en fin, podríamos retrotraernos muy atrás, ¿no? Entonces, a partir de los años 80 sobre todo, se reniega del proyecto ilustrado, de lo que representa la Ilustración y, por tanto, de todo su legado. Por eso yo insisto siempre en que el trabajo del Seminario Feminismo e Ilustración y de Celia Amorós fue fundamental, porque en los 80 en España la posmodernidad no era lo que es hoy, estaba empezando a ser el pensamiento de moda, y ellas ya se dieron cuenta de los riesgos que entraña la posmodernidad para el feminismo, desde luego, pero yo diría que para cualquier proyecto y movimiento emancipatorio. ¿Cuáles son los grandes riesgos de la posmodernidad? Bueno, pues voy a resumirlo muy rápidamente al hilo de lo que estaba planteando Cristina. En primer lugar, la renuncia a los grandes conceptos. Creo que yo, por lo menos, que soy así un poco limitada, las cosas las entiendo casi siempre con aplicaciones prácticas o con contraejemplos. Si renunciamos a los grandes conceptos abstractos, tenemos que acabar renunciando al concepto de patriarcado, por ejemplo.
Y esto es una cosa que ya se produjo desde dentro del feminismo, el pensamiento de la diferencia sexual, el llamado feminismo de la diferencia, en los años 90 en España, en Europa, en Francia y en Italia fundamentalmente, pero en España tenía cierta aceptación, vamos a decir, notable. En el 96, la Librería de Mujeres de Milán escribe un manifiesto que se titula ha ocurrido y no por casualidad, el patriarcado ha muerto. Claro, si no voy a entrar en esto. Esto es que quiero decir que ahora estamos viviendo una situación que es, digamos, consecuencia, ¿no? Consecuencia de aquel enfrentamiento en los 90 entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia está enraizado en planteamientos postmodernos. Luego me refiero a una cosa muy rápidamente. ¿Qué significa renunciar al concepto de patriarcado? Pues significa, ni más ni menos, el patriarcado, seguro que lo sabéis, pero por si acaso lo defino en este afán de profesoría que tengo, es un sistema de dominación de la mitad de la humanidad, de los hombres como grupo, sobre las mujeres como grupo. Renunciar a este concepto convierte en inexplicables fenómenos, acontecimientos, situaciones que vivimos las mujeres todos los días. Si renunciamos al concepto de patriarcado, no hay forma de explicar, por ejemplo, las violencias contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones como efectos de un sistema de poder, por ejemplo. No tiene sentido. Si hablamos de patriarcado, si anulamos el concepto de patriarcado, no podemos hablar de la prostitución como una institución, la institución patriarcal, no sé si la más antigua del mundo, pero desde luego la que representa la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Si aniquilamos el concepto de patriarcado, si prescindimos de ese concepto, tampoco podemos analizar críticamente la pornografía, el alquiler de mujeres para gestar. Quiero decir, los conceptos abstractos, universales, tienen un potencial crítico. Celia Amorós escribe "El patriarcado mata, luego existe", precisamente respondiendo a estas feministas de la librería de Milán. Este tipo de conceptos son muy importantes. ¿Qué supone también la posmodernidad? Que lo hablábamos antes cuando acabábamos esta charla. ¿Cómo te llamas, perdón? André. Implica, al final, renunciar a la razón. Renunciar a la ilustración y al proyecto ilustrado representa renunciar a la razón. ¿Por qué? Porque la razón es homogeneizadora, uniformizadora, etc. Y desde luego porque en el dualismo cartesiano se desprecia la emotividad, la parte emocional del humano, por en fin, no vamos a entrar en esto. Sin embargo, la razón, y esto también lo dice Celia Amorós, claro, es un arma muy poderosa. A lo mejor no es inmediata, es decir, lo que os decía antes que es el feminismo, la denuncia de la irracionalidad del orden establecido no implica automáticamente su desmantelamiento, está claro, pero es el primer paso. La crítica racional, o la crítica feminista, que es una crítica racional que demuestra la imposibilidad de justificar racionalmente, siempre digo lo mismo, la jerarquía sexual, es el punto de partida. No es suficiente, pero desde luego es una condición necesaria. La razón es un arma muy poderosa, que, como dice Celia Amorós, que erosiona. Por eso nosotras, aunque nos venza el desaliento, tenemos que seguir en lo mismo, porque al menos vamos erosionando. Con perseverancia, sin desánimo y con perseverancia. Y otra cosa fundamental al decretar, digamos, que la razón ya no vale para explicar el mundo, es que con la posmodernidad, también resumiendo mucho, mueren tres grandes cosas: la historia, la metafísica, la concepción de lo que es real, de la realidad, y el sujeto. Y en la muerte del sujeto, esa idea de que no existe un sujeto, todos habéis estudiado bachillerato, el sujeto de Descartes, cogito ergo sum, ¿no? Un sujeto que es consciente, racional, bien. La muerte de ese sujeto tiene consecuencias extraordinarias, extraordinariamente peligrosas para todos los movimientos emancipatorios. ¿Por qué? Porque el sujeto de la modernidad ilustrada es el sujeto que es capaz de distanciarse. Me vais a perdonar iba a decir filosofadas, los tecnicismos, pero lo vais a entender perfectamente porque se entiende perfectamente. El sujeto el sujeto ilustrado, y por supuesto el sujeto del feminismo, es el que se distancia de las heterodesignaciones. Es decir, es aquel que dice: esto que dices que yo soy, esto es lo que me estás construyendo a partir de mi biología, no coincide con lo que soy. Es más, esa heterodesignación en lo que se traduce es en mi subordinación, en mi dominación, en mi inferiorización, en mi opresión y en mi explotación. Y eso
es lo que hace del sujeto racional un sujeto autónomo. Es decir, un sujeto que al distanciarse racionalmente de cómo le designan, puede vindicar su igualdad y su autonomía. Entonces, matar al sujeto de la modernidad ilustrada significa aniquilar la autonomía que es imprescindible para luchar contra la dominación. Entonces, a mí me parece que esto tiene consecuencias fundamentales. Hablar de la muerte de la historia, Lyotard, o sea, también el fin de los grandes relatos. Ya los grandes relatos ya no valen, ni el marxismo, podemos decir si queréis también, ni el feminismo. Los grandes relatos no valen. Bueno, los grandes relatos, o renunciar, mejor dicho, a los grandes relatos, implica renunciar a los proyectos emancipatorios. Que vale que la Ilustración generó, o el marxismo, representó un relato que no se ha realizado, que no se ha concretado, que menuda traición, que menuda desgracia, que lo que queráis, pero es un ideal regulativo, es hacia donde tenemos que tender. Entonces, renunciar a utopías, no sé cómo decirlo, de liberación y de emancipación, creo que tiene un riesgo extraordinario. Por otra parte, este desprecio por la razón acaba negando la validez universal de ciertas verdades y ciertos valores, y entonces acabamos en el terraplanismo. Acabamos negando el valor del conocimiento. Entonces, da lo mismo decir que la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol que la Tierra es plana, da lo mismo. Y lo ponemos todo en el mismo lugar. Negamos verdades objetivas, que son producto de la razón. Y al final acabamos convirtiendo o acabamos construyendo conocimiento a partir de experiencias individuales, subjetivas, a partir de identidades particulares tan concretas que nos convertimos, ahora sí, en individuos absolutamente aislados, que parece que no compartimos ningún tipo de dominación. Que es lo mismo que decía Thatcher. No existe sociedad, existen los individuos viviendo efectivamente. juntos. Se acaba diciendo lo mismo que las demás. Efectivamente, por eso digo que del neoliberalismo de los 80, claro, del neoliberalismo de los 80, como desde los 80, la posmodernidad, se genera una amalgama tal que al final lo que decimos se imponen categorías como la de la diversidad. Y como tú muy bien decías, la diversidad es un hecho. Eso es un hecho. Y es que, claro, no puedo evitar remontarme a Hume y al siglo XVIII, falacia naturalista. Confundir el ser con el deber ser, pues es un argumento falaz, es erróneo. Del hecho de que exista diversidad no significa que la diversidad sea el ideal normativo. Es más, lo que yo quiero defender y así dejar muy claro es que el feminismo lo que defiende es la igualdad. Y la igualdad efectivamente hay que construirla. Solo desde la igualdad formal, desde la igualdad como principio abstracto, podemos reclamar el derecho a la diferencia y la atención a la diversidad. Solo si somos capaces de establecer un principio formal abstracto de igualdad, podremos construir una sociedad en que cada sujeto pueda reivindicar sus particularidades como irrelevantes para construir un proyecto vital. Entonces, claro, las iguales y no las idénticas, pero es que estamos hablando de feminismo, pero lo podemos extrapolar a otros movimientos. Por eso, bueno, perdón. Básicamente termino con esto. Sí. Con eso. Yo quiero contestar a una cosa que has planteado que a mí me parece muy central, y es, si no creen en grandes conceptos, es una pregunta muy relevante. ¿Cómo articulan? Es decir, ¿quién es el sujeto político suyo? Si no creemos en el feminismo, o sea, en las mujeres, no creemos en la clase social, etcétera, etcétera. Claro, fijaros en una cosa, el populismo de izquierda solo pluraliza dos términos, que yo sepa, pero fundamentalmente pluraliza dos. Uno son los feminismos, no dice los ecologismos, no hace plural de eso, solo es los feminismos y las izquierdas, porque son precisamente los dos términos de un feminismo, el feminismo y la izquierda, no la izquierda populista, ¿sí? Las que tratan de denostar. Claro, fijaros, como no creen en los sujetos, no sé cómo decirlo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando tú haces un grupo de iguales, en la categorización, gracias. Como no creen en las categorizaciones, tampoco creen en la raza.
Por eso hablan de racializado, porque tú no eres de una raza, aquí te construyen, todo es construido. Esta sociedad te construye de una raza. Fijaros la diferencia que hay entre el discurso de por ejemplo, de Martin Luther King en I Have a Dream, que decía: yo quiero que mis hijos, ser negros, no tengan ninguna importancia. Y sin embargo, ahora lo que se está diciendo es: no, hagamos énfasis en la negritud, en la diferencia. ¿Por qué? Porque la única manera y hacen lo mismo con la discapacidad, ¿sí? No hay discapacidad, no existe la discapacidad, existe el capacitismo. Esta sociedad son gente que tiene habilidades que esta sociedad no las reconoce como tales. Yo soy intérprete de lengua de signos y este es un debate que he tenido con la comunidad sorda muchos años, porque ellos defendían, y es verdad, la lengua de signos es una lengua igual que el castellano o el euskera. Entonces, a nosotros nos tienen que respetar nuestra lengua. Y yo les decía: ya, pero entonces no podéis decir que sois discapacitados porque habláis otra lengua. Tendréis que pedir que esa lengua sea reconocida. No se pueden usar las dos cosas y ninguna. Hubo un movimiento dentro de las personas sordas que quisieron crear una nación sorda, con el absurdo de que mi hijo, como no nacía sordo, no pertenecía a la misma nación que la mía. Quiero decir, hay propuestas que son un poco absurdas para la construcción social, y hay que decirlo así. Bueno, quiero decir, si no crean grandes conceptos, entonces ¿cómo unifican a la gente? Creando esos conceptos vacíos y llenándolos de una cosa que es la experiencia común de la opresión. ¿Cómo definen a las mujeres? Cualquier ser que esté en subordinación. No sé si habéis visto un debate que tiene con un periodista, con Irene Montero, que dice esto: la mujer es la que está en una posición de subordinación. Esto mismo, la experiencia común de opresión y sentida de la opresión. Y le dice el periodista: hombre, entonces según esto, usted no es una mujer. Y dice ella, claro, se enfada, dice: ¿por qué dice eso? Hombre, porque es usted ministra del Gobierno de España, está en una posición, desde luego, nada oprimida, ni nada etcétera, no tiene acceso al poder, etcétera, etcétera. Luego, según esta definición, ese es el absurdo, que al final, como no se pueden establecer otra vez esos categorías, es una palabra que no me sale. Esa categorización que sí hacemos desde el marxismo, desde otro tipo de concepciones, al final se llena con una experiencia sentida. Ya está. Y luego, una cosita que quiero decir es que desde no sé si decir la academia, desde luego en Estados Unidos sí, pero luego desde la producción teórica hay conceptos que les son muy útiles y que a este tipo de populismo de izquierdas del que hablas, como por ejemplo el de interseccionalidad, que seguro que os suena, ¿no? Esta idea de que las opresiones se sienten, como tú muy bien estás diciendo, se sienten individualmente y los factores por los cuales soy oprimida son varios, por supuesto sexo no, pero género, raza, clase, fundamentalmente estos tres. Y entonces, en cada individuo la opresión intersecciona de una determinada forma, dándose la paradoja de que tú y yo, que tú vasca, yo leonesa, tú más joven y yo más vieja, siendo dos mujeres conviviendo en el mismo territorio, sufrimos opresiones. Ya no te cuento si fueras negra o lesbiana o no. Entonces, bueno, yo, sí. Quiero decir que al final este tipo de conceptos fragmentan tanto el propio concepto de dominación y de opresión, que como cuando hablábamos tú y yo, es que al final solo te puedes aliar contigo misma. Son conceptos que son muy útiles para desactivar la movilización social. Pero también son objetos que son muy útiles para el análisis. O sea, quiero decir, ese concepto de la interrelación de opresión, eso hay que hacerlo, por supuesto, pero es que esto ya lo hicieron las feministas radicales de la tercera ola. En cualquier caso, está muy bien adoptar y decir, pues es verdad, o sea, es verdad que ante fenómenos nuevos que se están dando en el mundo, seamos capaces de integrar algún tipo de visión que no es lo mismo. Por supuesto que no. Por eso el concepto es válido. Hay conceptos, por eso he dicho antes, que hay conceptos en la crítica del género
que son interesantes. Claro que hay son. conceptos de la transaccionalidad. La primera cosa que dijo la mujer que habló de la transaccionalidad fue que no se debía en ningún caso tener como identidad. Es que hay muchas veces que la gente que elabora estas bases teóricas lo hace y luego se tiene unas derivadas, pues como pasó. A esto es a lo que me refería. El concepto que puede tener desde luego todo su interés, las primeras que empezaron a hablar, a pensar que la dominación que sufren las mujeres negras no es lo mismo, no es igual, no se vive igual que la que sufren las mujeres blancas, fueron las feministas radicales que acuñan precisamente el concepto de patriarcado, ¿no? Es decir, los conceptos, este concepto es interesantísimo, sin embargo, mal utilizado o vaciado también de su contenido originario, acaba segmentando tantísimo la opresión que lo que hace es dificultar el sentido de pertenencia a un grupo oprimido y por tanto anula exactamente la dimensión política del feminismo, convierte, tú lo decías antes, bueno, lo sabéis también perfectamente. Y el pensar en estructuras sociales que existen. Eso es, porque yo vivo mi opresión, entonces de lo personal es político hemos pasado a lo político es personal. Y claro, personalmente no se puede luchar contra una dominación que es sistémica. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando acaba concurriendo en una despolitización del feminismo que es el gran objetivo, claro, porque el feminismo es un fenómeno político y es fundamentalmente un pensamiento y movimiento filosófico, político de emancipación. Si lo despolitizamos, lo neutralizamos. Hombre, hay una frase maravillosa que dice que no se puede defender lo que no sabemos definir. Esto es así. O sea, si no somos capaces de definir algo, ¿cómo vamos a defenderlo? Entonces, por eso digo que hay una guerra semántica. Si estuviera aquí Montse Bosch, gran amiga, y además yo creo que una visionaria es la mujer que habló del feminismo y el feminismo en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Ella habla de una guerra cognitiva contra las mujeres. Hay una guerra cognitiva ya suficientemente estudiada, que también os animo a ver, una guerra cognitiva contra las mujeres, que viene en una parte de la extrema derecha, con todo esto, ella habla mucho de cómo se traslada a redes, que es con todo hecho de la machosfera, etcétera, etcétera, que como sabéis, está creando los peores datos casi de la historia. O sea, ahora mismo la gente joven no es que no crea en la igualdad, es que cree que la violencia de género está bien, la violencia contra las mujeres está bien. ¿Perdón? Sí, ¿no? Que eso, que los influencers de ultraderecha, pues que se está creando un discurso hay que tener controladas zonas grises donde efectivamente se trabaja esto. Bueno, pues dentro de esta guerra cognitiva, uno de los apartados que se establece es precisamente el borrado de las mujeres, el vaciar esa categoría, me lo voy a apuntar, esa categoría analítica y de construcción política, vaciarla de contenido para llenarla de lo que quiera que sea. Ahora las mujeres nos tenemos que volver a hacer cargo del ecologismo, del animalismo, de los cuidados. Feminismo es cuidar. Y dices tú, ya claro, qué guay, volvemos aquí. ¿Sí? O sea, cosas de esas que decimos, bueno, eso, ¿cómo hacemos para distanciarnos? Claro, nos va a caer la del pulpo. Yo cada vez que discuto esto con gente le digo, bueno, has leído esto, te has leído esto, o sea, forjémonos una opinión con datos, con análisis y pensemos como gente integrante de un partido de izquierda, pero no de una izquierda populista, ¿cómo vamos a articular todo este discurso? Que claro, te va a venir todas las fobias te van a caer encima todo el rato. O sea, quiero decir, si dices que llevar velo, pues, ¿por qué las mujeres llevan velo y los hombres van vestidos de pantalón vaquero? Quiero decir, esto se ve, pues porque hay el velo tiene un significado dentro de ese mundo religioso. O sea, que ahí hay debates que hay que tener y hay que escuchar mucho, y hay que escuchar mucho también a la gente que habla no de la defensa del velo, sino el velo como libre elección, que sí se puede, pero quiere decir, si ya dices eso, mira, nosotros vivimos en una sociedad en la que las marcas de género casi ya ni los pendientes, no vamos a integrar una marca de género.
Y en este sentido, fijaros lo que está pasando. Como ahora sabemos, y esto me perdonaréis, igual deberíais hasta apagar la cámara, pero claro, hay una cuestión, y es que bueno, la población migrante son pues, en torno al 13% en el País Vasco. Claro, es un caladero de votos. La cuestión está, ¿quién se lleva? ¿Cómo hablamos como Partido Socialista, como gente de izquierda, no una izquierda que diga que eso es una cuestión cultural, que no nos compete, ¿quién protege a las niñas de esas familias, ¿no? Pero quiero decir, en cualquier caso, ¿cómo enfrentamos todo esto, ¿no? Porque esto tiene unas derivadas que no puede ser que empecemos a reunirnos con los imanes o empecemos a reunirnos solamente con hombres y empecemos a reunirnos. Tenemos que pensar en cómo integramos a toda esa gente y cómo trabajamos con ella y cómo nos acercamos, pero no desde luego desde vaciamiento de postulados y de todo es guay y de decir cosas, como os he dicho al principio, que son lugares absolutamente comunes. Yo hablo con mi sobrina, yo tengo una sobrina de 25 años, lógicamente muy en el mundo cotidiano, donde es muy difícil que digas determinadas cosas porque te va a caer la del pulpo. A mí me cae la del pulpo, tengo ya... Pues bueno, pues me cae la del pulpo. Pero claro, a ella es más difícil que pueda poner pie en pared. Pero hay, claro, y es lo que os digo, que dice cosas como esta, ahora hay que dejar que cada uno sea lo que quiera. Sí, yo, mira, yo no soy creyente, soy una ateasta del copón. Pero claro, y yo claro que respeto a la gente. Hay que decir que vamos a cambiar de mujer a otra cosa, porque ahí siempre me gusta contarlo. Hay una cosa que se llama parcialidad implícita, y a esto lo vais a llevar a casa. Parcialidad implícita, que hace que lo que pase con las mujeres no lo vemos bien. No sé si habéis oído que Robán va a echar del país a los negros y a los dentistas. No sé si habéis oído. Y ahora muchos estáis pensando, es mentira, ¿eh? A los dentistas, ¿por qué? Y a los negros, ¿por qué? ¿Qué os pasa? Hay una parte que tenemos normalizada porque sabemos que a los negros les han tratado como ciudadanos de segunda, les han quitado derechos, les hemos esclavizado. Entonces que alguien diga, les vamos a echar, no nos choca, pero claro, el dentista no sabemos bien por qué, es mentira, es un mal chiste. No, con las mujeres pasa igual, como ya no han sido ciudadanas, ni concepción de ciudadanas, ni tomadas como voces cualificadas, ni tomadas como referentes, ni nada de nada. Cuando hablamos sobre este tema con mujeres, vamos a sacarlo de ahí. Vamos, ya pues ya me he perdido el hilo con el chiste, se me ha perdido el hilo, luego lo recupero. Bueno, podemos hablar de lo que has dicho antes, la mala utilización a partir de Simone de Beauvoir, que además has dicho que se toma como la Biblia del feminismo y casi que se sacralizan sus palabras, pero además tergiversándolas mucho. Sobre eso, ¿qué peligros veis también para la desarticulación del feminismo como movimiento emancipatorio universalista? No sé si te entiendo la pregunta, ¿eh? ¿No me es... Yo sí. Sí. Pues contesta tú. No. ¿Cómo que no, hombre? Por favor, Ana. No, bueno, lo citaste tú, Juan, Sí. y yo creo que Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo en 1949 y cambia nuestra concepción del mundo con la frase no se nace mujer, se llega a serlo. Pero esa frase hoy la está utilizando la teoría queer para decir que no se nace mujer, que los sexos no existen. Y bueno, ya se refiere a eso, ¿no? Sí. La tergiversación. Sí, Eso es. Pero si el género ha llegado a ser un concepto político para referirse a todas aquellas normas, roles, estereotipos que en una tribu pueden ser de una manera y en otra totalmente distinta. Pero eso precisamente es el género y el potencial que tiene, porque no es mujer de una manera y mujer de otra, sino mujer, y ya sobre eso se impone una serie de normativas. Si mujer construida, como decía Ana también, a partir de esa mala interpretación de la frase de Beauvoir, ¿cuáles son los problemas que se derivan de ello y también de que mujer pueda ser por un lado una, pero por otro lado otra, de otra tribu distinta? Vamos a ver, yo antes de nada quiero decir que el concepto de género en castellano lo hemos, como casi todo, importado del gender inglés.
anglosajón. Entonces eso es importante. Y también creo que es importante, yo soy obviamente muy crítica, pero creo que es importante reconocer que al concepto de género le debemos alguna cosa. Es decir, el feminismo como pensamiento crítico que es, lo que genera es un concepto, ese concepto de género con esa capacidad crítica, ¿no? Probablemente cuando en España empiezan a hacerse políticas de igualdad, si se hubieran llamado políticas feministas o si se hubiera utilizado la palabra feminismo, no hubieran salido adelante, ¿no? Entonces yo creo que el género en ese momento, el concepto género, que estaba manejado por nosotras, por las feministas y que tenían muy claro, sí que ha dado rendimientos. No sé si, también sé efectivamente, y lo decías tú antes, que muchas teóricas, la propia Amorós era incluso, no reacia, pero bueno, era, bueno, no sé, que probablemente ella, que es una visionaria, sería capaz de ver a dónde podíamos llegar. Es que esto que tú nos estás planteando es un poco lo que estábamos hablando ahora mismo de la mala utilización de los conceptos que han sido fundamentales para la emancipación, que han tenido un potencial emancipatorio, como el propio concepto de patriarcado, el propio concepto, que es mucho más reciente, pero bueno, el concepto de interseccionalidad, analítica extraordinaria, y lo mismo ocurre con el concepto de género. No sé si quieres que hablemos de los riesgos concretos a los que se puede llegar. Choques con la agenda de la paridad, o qué potencialidades menos virtuosas tiene esa liberalidad con la que se utiliza el género. Es que no es ni siquiera liberalidad, es que es, no sé cómo decirlo. Sí, claro. Es subjetividad. Es que el concepto de género, tal y como se está utilizando, que es lo que nos estás preguntando, no tiene nada que ver con el concepto feminista de género, que era un concepto crítico, de análisis de la realidad en términos de realidad patriarcal, de mundo patriarcal. Claro, es que yo siempre defiendo que la capacidad crítica del feminismo, como teoría, es fundamental para establecer las bases sobre las que hay que actuar para la transformación. Si tú dices que el género es una construcción cultural que se hace en toda sociedad, por cierto, del sexo biológico y que implica desigualdad, automáticamente lo que estás diciendo es que hay que erradicarlo, es que hay que abolir la desigualdad, ¿no? Por tanto, la categoría que es la responsable de la desigualdad. Entonces, déjame a ver si apunto dos cosas. Claro, si el concepto de sexo desaparece y solo queda el concepto de género, nos cargamos todas las políticas de igualdad. Nos las cargamos todas. Porque, por ejemplo, ahora se está dando el caso que han aumentado los delitos entre mujeres de violación con penetración. Han aumentado, pero además notoriamente. Porque antes era 0, entonces ahora son perpetrados por mujeres. Perpetrados por mujeres, porque parece que... Sí. Entonces, quiere decir, si ya cualquier cosa es cualquier cosa, quiere decir, si rompemos otra vez esos conceptos, no tenemos forma de hacer leyes. Antes me he acordado, ahora porque os quería decir, os he dicho lo de la parquería lícita, porque os he dicho que soy una ateaza, y claro, a ti te dicen, pero tú, a la gente que sea lo que quiera ser, digo, sí, yo respeto mucho que alguien crea en Dios, o sea, a mí me parece, con perdón, un poco risa, pero ya está, o sea, quiero decir, yo de verdad que respeto la capacidad. Lo que no me van a hacer a mí es hacer sí a una ley que dice que Dios existe. No podemos hacer eso. Una cosa son efectivamente los sentimientos, las creencias muy vividas y sentidas, pero ahí no podemos construir políticas públicas. Mira, cuando se abre, yo siempre digo, cuando se abre la puerta al sentimentalismo, a los sentimientos, se abre una puerta muy peligrosa, porque también ser ultracatólico es un sentimiento, y también le ofende que alguien diga algo, que saquen
yo qué sé, pues un señor haga bromas vestido de... El otro día estuvimos en una fiesta en Bilbao que venía una chica maravillosa, que nos reímos un montón, pues como vestida de la Virgen de Begoña, pues diciendo que la Virgen del Rocío la había invitado y haciendo risas un poco como nosotros vascos, muy... que eso hay gente a la que le ofenderá. ¿Os acordáis, perdona que te interrumpa, no quiero No, no. ¿os acordáis de las denuncias, y que no sé si iba a haber condena, de la cofradía del coño insumiso en Sevilla o por ahí fue, ¿no? Sí. A ver, yo por ejemplo soy creyente, Sí, ideal. del Señor, pero es verdad que, a ver, a mí hay cosas, por ejemplo, una broma que se hizo en TV3 con la Virgen del Rocío, a mí sí me ofendió, pero no creo que sea una situación como para alzar la voz y decir, oye, mira, que te voy a ir a los tribunales por estas cosas. Creo que debe haber una reforma en el Código Penal en el sentido de que se elimine esa ofensa de sentimientos religiosos, porque no es justo, porque si estamos reivindicando un Estado libre de opinión, a mí me puede reprimir por pensar distinto. Y hoy en día en el Código Penal español aparece esa normativa y yo creo que debería ser eliminada, pero por eso mismo. Al igual que habéis hecho también referencia a otras cosas, por ejemplo, por el tema del hijab y del velo, estos días atrás estoy viendo, bueno, estoy escuchando, como todos estamos viendo, sí, el revuelo que se está formando y los tentáculos que aparecen asomarte en la extrema derecha con el tema de los migrantes y demás. Nos paramos a pensar que las mujeres de los musulmanes usan el hijab, pero no nos paramos a pensar que a nosotros o a las mujeres o a los hombres en el Vaticano no podemos ir con manga corta por aquí. Las monjas llevan velo. Es decir, entonces, ¿por qué no empezamos a ver que dentro de nuestra religión, o supuestamente esos defensores de la religión católica, también tenemos esos matices con el Islam? Es decir, estamos haciendo cosas que no son sentido, no tenemos. Has hablado de dos melones importantes. Con el segundo no estoy de acuerdo, porque yo creo que no es homologable una crítica a que las monjas lleven velo, a que las mujeres lleven velo. Sí, a mí no me molesta que un cura, un rabino lleve una cosa y no sé, perdón, lo digo de verdad, Sí, me pasa como, o sea, no quiero ofender a nadie, pero no me sé los cargos, si hay una monja, no, es una cuestión de estructura social, o sea, son sociedades teocráticas y eso aspiran a formar sociedades teocráticas donde la religión sustituya muchas cosas. Entonces no es comparable, es como cuando ponen lo habréis visto en una imagen de los Juegos Olímpicos, de unas chicas con el hijab, el burka era de voleibol, y al otro lado dos tías pues con una braga que se les mete por el culo y las tetas y tal, y dicen dos ejemplos de la misma cosa, y dices no. Una cosa es la cosificación de la mujer en nuestras sociedades, pero no se puede comparar si esas chicas se quitan el hijab a que yo me quite cualquier cosa. Entonces tenemos que ser finos como con un bisturí, porque si no, yo entiendo. Sin embargo, hay otra cosa que me interesa mucho de lo que dices, que es el tema de la cancelación. Y yo además te agradezco que digas, efectivamente, yo soy católico, yo soy feminista, y a mí hay veces que las bromas me parecen mal. Pero no hay que ser crítico, pero no jugar con la cancelación. Está muy bien hacer una crítica de eso. A mí esto me molesta, que es lo que hacemos las feministas. El feminismo hace una crítica absoluta, y a mí me parece bien que alguien diga, a mí, desde mi creencia en esto no me parece bien, ya está. Pero vuelvo otra vez un poco a retomar lo del populismo de izquierda. Es que es esta dicotomía, o esto es lo que es pueblo y esto es lo que no es, esto es lo que es verdad y lo otro hay que cancelarlo. No, a ver, yo siempre digo, yo soy fan del deporte, trabajo mucho el tema de mujer y deporte, yo soy crítica con la ley del deporte actual. Hay cosas que me parecen que hemos empeorado con la nueva ley, otras no, soy crítica y digo, no, esto no. Yo ahí puedo, porque nadie le importa a todo el mundo tampoco a veces que no. Pero sin embargo yo digo, estoy en contra de la ley trans, no en su conjunto, hay cosas que están bien, pero hay principios que a mí me parecen como que no están bien. Y me cae la del PUC.
no te dejan hablar, cuidado con la cancelación, ¿sí? Un debate sobre la libertad de expresión, ¿dónde está el límite? Yo es un tema que debato mucho porque no son conceptos fáciles ni conceptos claros, es que es de esto de lo que tenemos que hablar. ¿Cuál va a ser nuestro posicionamiento ante esto, ante lo otro, lo del más allá? O sea, que los retos que tenemos no es hablar del reconocimiento a la diversidad sexual, es que tenemos que hablar de cómo vamos a construir esta sociedad, porque al final estamos debatiendo, como hemos visto ahí, y ya lo voy a decir, casi siempre acertamos. La cuarta ola no habla del género y de la autoidentificación la cuarta ola habla de cosas sustanciales, habla de la precarización de las mujeres, habla de cosas muy importantes, las vidas libres de violencia. No se ha hecho una... la cuarta ola no es la del género, no es la del feminismo porque no es feminismo, aunque provenga de un debate feminista, ¿sí? Y son debates, a mí, y te pido disculpas si he dicho algo, porque que yo soy perfectamente, podría haberte ofendido, porque a veces se me va un poco la mano y tengo que aprender a no hacerlo, porque no... No, pero está bien porque yo, por ejemplo, lo que te digo, soy católico, pero yo considero que no hay que mezclar entre la religión y lo que has dicho tú, la legislación. Es decir, que yo lo que no puedo pretender es que siendo católico, a mí hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo dentro de la iglesia, y lo digo que para mí no estoy de acuerdo, pero yo lo que digo es que la legislación tiene que ser de un ámbito público sin que haya ningún factor fuera de... ¿Te puedo hacer una pregunta a ese respecto? ¿Tú crees, porque es una pregunta que me han hecho a mí, ¿tú crees, porque decimos, claro, la religión musulmana, ¿tú crees que si tú dejaras al Papa de Roma entrar en temas políticos, sería un demócrata? No, porque... Entonces, quiero decir, yo tampoco, ni él, ni el imán, ni el maharashi, ni ninguna de ellas. Porque supuestamente por los concilios vaticanos se dice que las elecciones de los papas, los obispos de Roma, es una democracia teológica, y no es cierto. Sí, pero por eso precisamente no se pueden comparar algunas cosas de la sociedad democrática, no se pueden comparar con la religión, porque es que las religiones, como les dejemos, son todas teocráticas. Entonces, por eso vivimos en una sociedad laica que hay que dejar para el terreno privado, en mi opinión, terreno privado, pero por eso tenemos que debatir sobre el espacio laico como es. Pero es como para eso el Estado tiene que legislar sobre la religión, yo creo que es necesario. Sí, y sobre quiénes la enseñan. No podemos dejar que enseñe religión en un colegio, me da igual católico, sea, dejaros la que se está liando en Estados Unidos con esa alianza entre, otra vez, la Iglesia y o sea, ese nacionalcatolicismo, volvemos a la religión. Bueno, es que yo quiero poner un apunte filosófico porque si no... Vamos a ver, todo este debate al final es que a lo mejor yo soy extraordinariamente simple, seguro, y desde luego simplista, pero la organización de las relaciones vitales tiene que proceder de la razón, no del sentimiento. Porque ¿cómo se legisla el sentimiento? ¿Cómo? Quiero decir, la organización de las relaciones vitales tiene que ser racional, y la razón al final dicta principios muy pocos pero muy claros. Y ya está. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos que tener derecho a las mismas cosas. Punto. Si es que no hay más. Y a partir de ahí, una vez que construyamos una sociedad de sujetos, pues podremos, digo yo, quiero decir, al final yo pienso, pero el feminismo que defiende, lo que defiende el feminismo es que cada uno haga y cada una haga con su vida lo que le dé la gana, lo que quiera hacer con su vida. No. Pero para eso, cada una, es decir, las mujeres, tenemos que empezar a ser primer individuos para poder ser sujetas de derechos. Entonces, como resulta que partimos de una situación de desigualdad en sociedades formalmente igualitarias, también, por supuesto, esto lo sabemos todas y todos perfectamente, puesto que partimos de una situación de igualdad, de desigualdad, que responde además a un sistema de poder, ¿qué es lo que reivindicamos desde el feminismo?
que construyamos a las mujeres como sujetos, como individuos que puedan ser sujetos de derechos. Pues es muy fácil. ¿Y quién dicta eso? La razón. Punto y fin. Es que no hay más. Si os ¿O parece, pasamos Hay a una un turno de mano ahí, preguntas. Sí, Los yo- últimos 20 minutillos. Sí, quiero leer una cosa, porque claro, fíjate qué derivadas tiene lo de, respondiendo un poco a tu pregunta, lo del el género sustituyendo al sexo y la libre elección de sexo, ¿no? Es un texto tal cual por De Preciado en su libro ¿cómo se llama? ¿Qué se dan? Bueno, me acordaré, da igual. El texto yonki, gracias. Dice, lo que no resulta explicable hoy en una situación en la que la inferioridad política de las mujeres se oculta tras una aparente igualdad legal es porque no hay una masa de biomujeres que trafican y consumen testosterona para acceder a la posición hegemónica. Quizás simplemente las biomujeres no quieren poder, prefieren seguir teniendo excusas para no triunfar, para no ganar dinero, para no tomar decisiones por sí mismas, para no dirigir los países en los que habitan, para no ser las únicas responsables de su placer sexual, de su mediocridad o de su éxito. Claro, si uno puede elegir libremente ser hombre o ser mujer y tú decides ser mujer, es que quieres libremente ocupar esa posición subordinada. la subordinación. Con lo cual asumimos la desigualdad como inevitable. Entonces, claro, y ahí sí esencializada, Entonces yo admito esa subordinación porque me da la gana. Y entonces si me da la gana, porque si no, me aplicaría testosterona o lo que sea y me declararía hombre y pasaría a ocupar un papel no de subordinación, sino de todo lo contrario. Claro, esto es un absurdo, porque no existe tal cosa, no existe, porque yo mañana de vista de señor no voy a ocupar una situación de preeminencia. Esto es una falacia. Lo que pasa es que lleva a esto, es decir, claro, si hay libre elección y usted decide ser esclavo, pues sí. Un apunte muy breve que no tarda ni un segundo, bueno, un segundo sí, pero un poquitín más. Si os habéis parado a pensar todas estas cuestiones, la fluidez del sexogénero, no sé ni cómo llamarlo, es como cuando hablamos de prostitución. La primera vez cuando hablamos de prostitución, si cerráis los ojos, probablemente os viene a la cabeza la imagen de una mujer contoneándose. Si hablamos de las cuestiones trans, si cerráis los ojos, lo que os viene a la cabeza son hombres haciéndose mujeres. Eso es la imagen visible. Y todas las políticas de Sumar en sus congresos y tal se hacen fotos con hombres que dicen que son mujeres. Es decir, para un hombre convertirse en mujer es fácil. Una mujer, si yo ahora digo con mi aspecto, sin ningún cambio, os digo, me llamo Marta Maduro abajo, no me cambio ni el nombre, pero soy un hombre, nadie me cree. Nadie me va a creer. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que hay imágenes que son muy visibles. Por tanto, a mí me parece que es importante darnos cuenta de cómo se vende este fenómeno. Bueno, nada más, que si no me... Vale, pasamos a las preguntas, Iñaki y luego Juan. Y se querían las preguntas seguidas. Sí, acumulamos. Vale. Que tenemos que comer, que luego a las 3:15. Mi pregunta es breve. Sí. Básicamente, el feminismo, su contenido principal son las medicaciones. Las medicaciones de esta cuarta ola son sobre todo la violencia sexual y la precarización de las mujeres. Y yo le pregunto, estamos viendo, evidentemente, porque este es el tema, cómo a las mujeres les afecta en ese aspecto, pero con respecto al sujeto, claro, si vamos a la precarización en general en la sociedad, vemos que hay otros sujetos, también las personas trans, que tienen una precarización de la vida. Mi pregunta ya no es tanto si esto entra o no entra al feminismo, porque se me escapa y no, vamos, creo que se ha sido suficiente, sino cómo hacemos para encontrar alianzas con otros sujetos de otras luchas para lograr estas reivindicaciones que nos afectan a nosotros, o a vosotras en este caso, pero no únicamente a vosotras. Entonces, no sé si eso, más allá del debate, que entiendo que está muy polarizado y está muy chocado, ¿hay espacio para el debate sobre esas otras cosas? Muy buena pregunta, Sí. pero ¿Puedo nunca desde la ¿Me dejas hacer un prepotencia, apunte solo? pues Solo no. un apunte. Sí. Es que es antes de todo, perdóname. Pregunta Juan. La mía es igual un poquito más larga. A lo largo de
de la charla de hoy hemos hablado mucho de que lo personal es político y que lo político es personal. Pero yo quería hacer una apreciación, es que si lo político se construye desde lo personal. Porque nosotros, como socialistas que somos, criticamos ese ego y ese individualismo derivado del capitalismo y creemos en una sociedad que se tiene que construir desde un nosotros, ¿no? Pero en esta sociedad la tenemos que construir desde el individuo o desde este nosotros. Porque si lo personal sí que constituye una autonomía y un pensamiento crítico, lo colectivo que es alienante. Entonces, porque lo colectivo que es, que está construido bajo la hegemonía patriarcal. Entonces yo lo que quiero plantear es que si la utopía como tal tiene que ser algo abstracto en el que las minorías y la diversidad no tengan nada que ver y que sean más como un mundo de las ideas en el cual no haya ninguna categoría, pero yo para mí sí que creo que hay una categoría a lo largo de la historia que ha sido la de oprimido y opresor. Entonces ahí sí que hay unas categorías. Hay una categoría que es el patriarcado contra las mujeres. Entonces tampoco puede ser tan abstracto. Entonces la cosa es, ¿tenemos que ser las personas en las que desde el individuo construyamos primero el individuo y ya después una nueva sociedad? ¿O no vamos a poder hacerlo porque ya estamos bajo una hegemonía dominante del patriarcado? Esa es otra pregunta. Sí, es una Pregunta, Adler. Sí, sí. Que sí, Por favor. Quería preguntar brevemente también, visto el surgimiento de movimientos, voy a catalogarlos como paralelos, que han surgido del feminismo y posteriormente se desarrollan en sí mismos. Dentro de lo que es el movimiento feminista, ¿cuál podría ser, o cuáles serían las luchas dentro de una quinta ola del feminismo? ¿Serían remodelaciones actualizadas a la época, por decirlo de alguna manera, de reivindicaciones que todavía no se cumplen? ¿O teniendo en cuenta cómo evoluciona la sociedad y también cómo evolucionan o devolucionan nuestros valores, algo más centrado en valores postmaterialistas en lugar de exclusivamente en valores materialistas, por decirlo de alguna manera? Y Rubén, si no hay ninguna más. Sí. Bueno, yo tenía una duda que era, habéis hablado como el postmodernismo se basa en tiene como consecuencias peligrosas la pérdida del sujeto, los grandes relatos y la negación del conocimiento. Yo al postmodernismo le encontraba las críticas contrarias sobre el sujeto. Para mí se centra demasiado en el sujeto. Entonces, no sé cómo es tan incompatible con este sujeto ilustrado esta distanciación de las designaciones. Y también, esto no tiene nada que ver, pero antes se ha hablado sobre el Papa sería demócrata. Yo creo que se podría ver la pérdida de la... Bueno, ahora se ha acabado la Siria baathista y ha llegado una Siria de alguien que obviamente centra su forma de gobierno en el Islam, y se puede ver cómo su método de elección democrático ha sido elegir a comités de expertos que seguramente sean expertos en religión la mayoría, más que expertos en formas de gobierno, y no una democracia, no una reivindicación de todo. Entonces, solo aportar eso, lo del Papa sería demócrata. Es una pregunta un poco, perdóname, pero que decir, no era una cuestión de contar palabras, sino que el tema de las religiones como un ejemplo, un elemento disturbador, porque tienen unos objetivos teocráticos que no. Se ha ido Ana muy malamente. Se ha ido Ana, pero ahora que se ha ido puedo aprovechar para hacer la precisión que me parece importante, ahora que no me vale. Es que es un segundo, porque nosotras estamos hablando de las 4 olas y tal, pero no tenemos que olvidar que en muchos lugares del mundo no están en la 4ª ola. En muchos lugares del mundo están, si acaso, en la primera. Es decir, el feminismo es un internacionalismo y se preocupa efectivamente por todas las mujeres del mundo. Y en muchos lugares del planeta están luchando por los derechos más elementales, como incluso por reconquistar, pensáis, supongo, en Afganistán, derechos previamente conquistados, ¿no? Es decir, nosotras ahora, aquí, en el mundo enriquecido, podemos hablar de luchar contra las violencias sexuales, de hablar de la, veréis lo que os cuenta María José, de la feminización de la pobreza, en definitiva, ¿no? Que es un concepto como muy claro, de la precarización, de cómo ser mujer, podemos hablar de lo que queráis, pero en muchos lugares del mundo a las mujeres les impiden la vida más elemental, no tienen ni siquiera el acceso a los primeros derechos que las mujeres conquistamos.
Y esto a lo mejor te sirve para hablar de los derechos de la quinta ola. Hablamos de las sucesivas olas a medida que se van reconociendo, pero nunca se reconocen absolutamente. Porque a día de hoy seguimos luchando por el derecho al aborto, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Por ejemplo, quiero decir, y ya me... Laura. Nosotras ahora mismo como mujeres jóvenes que somos, ¿no?, y que estamos en plena formación, por así decirlo, ¿cuáles son las, no sé si decir, pautas para protegernos o para saber actuar frente a toda esta oleada que viene ahora de desbordar de las mujeres, solo somos sujetos vacíos, no conformamos un grupo? ¿Qué es lo que podemos hacer para, pues, como contraargumentar todo lo que nos viene? Yo sí, pero voy a contestar primero porque ha sido la última. Yo creo que formando en feminismo no tiene nada de malo la defensa de los valores del feminismo. Y en ese sentido, luego igual siguen y seguro que te dicen muchas más cosas, pero a veces parece que defender los principios del feminismo se ha vuelto una cuestión como peligrosa, o sea, porque parece ya rancia, vieja, no sé qué, no sé cuántos, y yo creo que no hay nada más moderno que el feminismo para ahora y para los años venideros. Pero a raíz de la pregunta que me parecen todas buenísimas preguntas, lo digo de verdad. No sé si voy a responderte, pero claro, esa es una dicotomía que tenemos porque somos hijos de un movimiento liberal que conjuga los derechos individuales. No tendríamos derechos individuales si no tuviéramos... O sea, que hay que jugar con el individualismo, derechos individuales, cómo conectamos con los derechos colectivos. Y esas son tensiones que tenemos en nuestro mundo, como tantas otras que habéis dejado caer en las preguntas. Cómo equilibramos, cómo el ultracapitalismo y el individualismo son hijos también casi de lo mismo. Y sin embargo, hay otras cuestiones colectivas que hay que luchar en las colectividades, y también somos hijos de esta sociedad moderna, si se quiere, de esta construcción de sociedades modernas. Es que hay veces que no tenemos preguntas, o sea, no tenemos respuestas, pero sí tenemos que intentar hacer las preguntas adecuadas al momento y no dejarnos arrastrar por otros planteamientos que no son los nuestros, que son respetables. O sea, que quiere decir que son respetables, faltaría más que yo dijera, eso ya soy una tontería, pero quiere decir que no son los nuestros, y ver cómo articulamos. Yo tengo muchas amigas que trabajan en universidades americanas y inglesas que están un poco a veces ya de vuelta de estos fenómenos, y gente con la que yo he discutido mucho por estas cuestiones teóricas, o he debatido, he discutido, he debatido. Y ahora les estoy oyendo decir que hay que volver a la ilustración. La propia Judith Butler, en un debate en televisión o una cosa, cuando Trump iba a ganar, ella pedía volver a la verdad material. O sea, que este señor estaba mintiendo y había que oírlo. Decía, Judith Butler pidiendo la verdad material. Esto es inaudito. Y lo dije en redes y me afeó la conducta un señor al que yo respeto mucho, pero me dijo, pues, es muy buena filósofa. Le digo, si no lo he puesto en duda, estoy poniendo en duda su propio pensamiento, ¿no? Su propia contradicción. Pero claro, contradicciones tenemos todos. El feminismo no está exento de contradicciones. Lo que dices tú, como... Es que es la base del ser humano. Para mí la base del ser humano es la contradicción. Entonces, es el avance. Y sin estas contradicciones no vamos a... ¿no? Síntesis, sí, de hecho, ¿no? Y la base de la dialéctica del amo y el esclavo también se puede interpretar desde la luz de los trans, de que han decidido rendirse, las mujeres se quedan siendo mujeres, y las que no se rinden y quieren ser el amo se convierte, hacen el proceso de transgénero. Lo que he leído eso me refería, ¿no? Entonces, ahí el esclavo, que sería la mujer, acepta su posición y su rol, mientras que los que no aceptan intentan ser los amos y quieren transicionar. Yo estoy segura que ya por terminar, luego cuando vengan la siguiente mesa, seguro que responderán a muchas de las cosas, porque no vale, quiere decir, estoy segura que son capaces de, recogiendo esto
montar una argumentación que responda a muchas más cosas. Yo os agradezco muchísimo que hayáis contado con mi opinión. ¿Puedo decir la última cosa? Sí, claro. Es que me parece, sé que soy una pesada, pero la última cosa. Solo la última. Es que me parece que las definiciones conceptuales son muy importantes. Y yo creo que cuando hablamos de individuo, estamos hablando de un ser humano distinto en sentido cartesiano. Es decir, que yo me puedo distinguir de ti. Quiero decir, hablar de individuo y hablar de subjetividad no es lo mismo. Y yo creo que ahí está la clave, construir una sociedad de individuos iguales entre sí, es decir, diferenciables, distintos uno del otro, pero iguales. La idea de la persona como tal, ¿no? Que todos somos iguales. Exacto, es decir, construir una sociedad de individuos que sean tú y yo. Somos distintos, tú eres como te llamas, perdona, Juan y yo Marta, pero somos iguales. Quiero decir, la individualidad no es lo mismo que la subjetividad. Entonces, hay que tener 4 o 5 conceptos como muy claros. Y yo creo que lo que desde el feminismo se critica es la deriva relativista de este tipo de planteamientos. El relativismo es incompatible con el feminismo, que es un universalismo y un internacionalismo. ¿No? Entonces, es que realmente no serían políticas feministas, sino que serían políticas para las personas. Exacto, para cada persona además. No, por eso, pero que yo creo que la idea de las políticas feministas como tal es que si nosotros somos demócratas no podemos entender la democracia sin las mujeres, porque son la mitad de esta parte, pero igual que no podemos sin los colectivos negros, asiáticos y todo esto, pero tú no puedes hacer políticas conforme a cada grupo. Pero sí que hacer unas políticas en general. Pero sin embargo tienes una ministra de Podemos que dice hemos subido el salario mínimo, hemos hecho una política feminista. Y yo digo, ostras, hay que tener poca idea de feminismo y de análisis de género, o de análisis de esto para decir eso. Que obviamente las mujeres se van a ver beneficiadas. Sí, eso es. Una cosa es que beneficia a las mujeres y otra cosa distinta es una política feminista.